Bienvenidos a Presente 7, el espacio donde el tiempo se detiene para conectar con lo eterno. En la frecuencia de Esperanza Mía, abrimos el manual de vida para escudriñar las verdades que transforman el corazón. Es momento de profundizar, de cuestionar y de crecer. Iniciamos el estudio de la lección de escuela sabática. Quédate con nosotros, porque tu presente se ilumina hoy. Esto es Presente 7. Comenzamos. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos iniciando en esta ocasión pues nuestro programa Presente 7 y hoy le vamos a dar continuación a lo que estuvimos hablando en el día de ayer de esta lección número 9, reconciliación y esperanza. Antes de leer nuestro versículo para memorizar, vamos a hablar con nuestro Dios. Cariñoso Padre que estás en el cielo, gracias te damos infinitas por este día que tú nos dejas ver. Gracias te damos porque permitiste que ayer estuviéramos en la iglesia alabando y glorificando tu nombre. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que tú puedas darnos entendimiento para poder ponerla por obra y práctica y sobre todo para poder aprender cada día más de ti. Estos favores lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos la bienvenida a nuestro querido hermano, amigo, compañero de viaje en este programa Presente 7. Me refiero a nuestro querido profesor Miguel Ángel Peña Castillo. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos en cualquier parte del mundo en que usted se encuentre. Puede ser que esté en una cárcel, puede ser que esté en un hospital, una clínica, en su hogar o caminando como un transeúnte cualquiera, pero nosotros estamos con usted. Y oramos por ustedes, todos. Eso es así. Quiera se encuentren. Eso es así, profe. Y vamos a mencionar, a leer nuestro versículo para toda esta semana, que lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, verso 21. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Ayer no hablamos de este versículo mucho, profe. No sé si usted tendrá algo que decirnos sobre este versículo para memorizar. Es muy importante recordar esto. Cuando el Señor expresa, el apóstol Pablo, mejor dicho, decía, al que no conoció pecado, el único que no conoció pecado fue Jesús. Pero Dios lo hizo pecado. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Que Dios lo hizo pecado. No, le iba a preguntar eso, si vemos que dice que Jesús no tuvo falta, no tuvo tacha alguna cuando vino a la tierra. ¿Cómo así, profe? Cuando Jesús cogió los pecados míos y suyos, lo de ustedes, lo de todos, de toda la humanidad, que cargó en su cuerpo, su mismo cuerpo, su espíritu rechazaba el pecado, porque no tiene nada que ver con el pecado. Y esa fue su angustia que lo llevó a sudar gotas de sangre. Porque él sabía que estaba ocurriendo una separación momentánea entre el Padre y el Hijo. Por eso me imagino que él cuando exclamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él se sentía abandonado por Dios, estaba separado de Dios. Era el propósito del Padre que Jesús llevara la cruz, que tomara la cruz y muriera en nuestro lugar, porque eso estaba acordado ya. Pero hay un rechazo natural hacia la muerte. Todo ser humano rechaza la muerte. Y Jesús la rechazaba porque se veía que ya estaba llegando. Y su espíritu sabía que aunque iba a ser depositado en la tumba y él mismo se levantaría, entonces, porque dice, yo pongo mi vida y yo la levanto y nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Digo, él voluntariamente, Jesús se entregó por nosotros. Por tanto, este versículo nos explica que Jesús se convirtió momentáneamente en pecado y por eso hubo oscuridad cuando Jesús murió, porque el Padre no soportaba esa escena.
nosotros hoy vamos a estar estudiando la parte que corresponde para este día, y esta lección tiene un subtítulo para hoy: reconciliados de malas obras. Reconciliados de malas obras. Explíqueme esto, porque ya vimos ayer que la reconciliación es cuando hay un conflicto antes. Muy bien, el versículo Colosenses 1, 21 al 22 nos lo aclara. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, subrayen esa palabrita, extraños, y enemigos, subrayen también enemigos, éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Quién le enseñó al ser humano a hacer malas obras? ¿Fue Dios? No. ¿Fue el Espíritu Santo? Cuando decimos Dios, hablamos del Padre. No fue el Hijo, ni tampoco fue el Espíritu Santo. Pero hubo un enemigo llamado Lucifer, que se convirtió en Satanás, que es el enemigo de las almas, que le enseñó al hombre las obras, y él no tiene que enseñarle todos los días. Después que el hombre aprendió, el hombre sigue haciendo malas obras. Pero el plan de Dios es precisamente reconciliarnos para hacer buenas obras, abandonando lo antiguo, la vida de pecado. Ahora nosotros nos proponemos llevar una vida con cosas buenas. Cada día debemos hacer algo bueno, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Hemos pecado todos somos declarados pecadores, pero somos pecadores algunas veces de título nada más, porque el título te queda de pecador, pero tú no tienes que ser practicante de esas malas obras. Analizando un poquito la lección de hoy, profe Miguel Ángel, yo estoy viendo aquí dos preguntas esenciales para el versículo que usted acaba de desglosar. Ya usted habló una parte de lo que le quiero preguntar, porque vemos ahí que Pablo está hablando de que nosotros por el pecado fuimos alejados del Padre, y de hecho tuvimos una enemistad con Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado final de la muerte de Jesús para esta condición de nosotros como pecadores? Jesús tuvo que hacerse una especie de puente. Precisamente la lección, cobre el título, entonces, el folleto de este trimestre, que se llama este el puente entre el cielo y la tierra. El folleto entero se llama el puente entre el cielo y la tierra. Eso me recuerda a mí, en una ocasión, que había un señor que cuidaba un tramo del tren en un río peligroso. Si no se ponía a tiempo la baranda que sostenía, o mejor dicho, los soportes que soportaban el tren en el río, se podía caer el tren en el río. Entonces había que hacer un esfuerzo muy fuerte, y un señor ya no daba tiempo, y él mismo se ofreció, se sacrificó y soportó lo más que él pudo, aguantando una especie como de palanca. La soportó con toda su fuerza para que pudiera pasar el tren, y logró pasarlo, pero él murió. Se sacrificó entonces. Se sacrificó. Eso significa que Jesús se ofreció a sí mismo. Él sabía que el ofrecerse como puente, ese puente tenía que soportar el peso del pecado. Entonces, para unir el cielo con la tierra otra vez, ya que fue el hombre que se separó, alguien tenía que servir de puente. Y ese alguien era Jesucristo, que se había ofrecido antes de la creación del ser humano. Y vemos que Dios siempre ha tenido, si podemos llamarlo así, esa deferencia para nosotros de buscarnos. Aún nosotros somos pecadores, Dios siempre nos está buscando, y vemos el ejemplo en el jardín del Edén. Cuando el hombre pues cometió pecado, Dios le dijo: ¿dónde estás, Adán? Le hizo esa pregunta: ¿dónde estás? Y es porque Dios siempre nos está buscando, y lo mismo lo hace hoy en día con nosotros.
nos busca a pesar de nosotros ser pecadores. Hay personas que cometen adulterio, que hablan mentira, que hacen muchas cosas y entienden que ya están lejos de la gracia de Dios y por eso no van a la iglesia, por eso no buscan a Dios, porque se sienten pecadores y dicen, ¿cómo Dios me va a amar? Si yo soy un borracho, si yo maltrato a mi esposa, si yo maltrato a mis hijos, si yo robo, mira, yo estoy preso ahora mismo, ¿cómo Dios me va a buscar? Pero Dios siempre nos busca. Mira, cuando Dios llamó al hombre, después que había pecado, ¿de dónde estás tú? Génesis 3:9. Génesis 3:9. Eso significa que Dios salió a buscar al hombre y no el hombre a Dios. Tremendo. Dios salió personalmente. El mismo Jesucristo salió a buscar al ser creado por él. Eso es maravillosamente grande. El que Dios mismo sale a buscar al ser humano. Está como en la historia del hijo pródigo. ¿Sabe lo que hizo el papá del hijo pródigo? Salió a su encuentro y siempre sacaba la cabeza a ver si venía el hijo, con esa esperanza de que el hijo regresara. Todos los días salía a buscarlo. Excelente, exactamente así. De tal manera que todos los días Dios sale a buscar a alguien. Y quizá usted está en una cárcel porque cometió algún delito. Yo no soy nadie para juzgarlo. Dios nos juzga a él un día, a todos, porque todos hemos cometido errores, pero hay algunos que son capturados cometiendo los errores. Entonces uno tiene que aceptar que ya va a cambiar tu vida, y entonces el plan de Dios es, ya sea a través de que tú estás encerrado o que estás enfermo por X razones, o está capturado por algún vicio, pero Dios desea rescatarte. Amén. Si tú te pones en las manos de Dios, si tú haces un esfuerzo y no te pones a luchar contra Dios, ni le estés reclamando a Dios, Dios te va a salvar, porque esa es la función del Señor, y te va a prosperar también. Amén. En todos los aspectos. El Evangelio presenta tres partes fundamentales de lo que estamos hablando. Lo primero es que Jesús vino y murió por nuestros pecados, pues somos incapaces de salvarnos nosotros mismos. Somos seres creados, ¿verdad? También, al aceptar su muerte como nuestro sustituto, nosotros somos justificados y liberados de la condenación. Y tercero, la vida del cristiano que ha sido justificado por la fe en el sacrificio vicario de Cristo es el resultado de su unidad con Cristo, de su poder recreador y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y a veces pensamos que esas tres formas, esas tres fases se dan por separado, pero no necesariamente. Mira, en Romanos 5, 6, 8 te lo dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pero no nos salvamos nosotros mismos, porque no podemos hacer, nosotros mismos no podemos salvarnos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Que nos justifica por medio de la fe. Mira, una de las armas más poderosas que el ser humano tiene es la fe. El hombre no sabe usar la fe, y yo me incluyo también. ¿Cómo así? Mira cómo se explica eso. La fe es un arma ofensiva, muy penetrante. Por medio de la fe tú obtienes cualquier cosa. Tú puedes obtener una esposa, un esposo, un novio, una novia, un empleo. Tú puedes, inclusive, yo te puedo decir lo que es la fe. Influenciar inclusive hasta en los hijos. O en una persona. Te voy a decir personalmente lo que me pasó. Ok, yo tengo fe en ese muchacho que va a lograr algo. No, te voy a decir fuerte. lo que es la fe. Yo estaba nadando profundo en alta mar, bien profundo, a varios kilómetros de la orilla de la playa. Usted nada, profe. Sí, nadaba. Ya con mi edad no puedo nadar así, porque uno se cansa muy rápido ya. Pero en aquel tiempo yo nadaba mucho y me cansé. O sea, estaba nadando mar adentro. Y me cansé. Y cuando tú te cansas en el mar, si tú no sabes la técnica, yo sabía la técnica. Me puse boca arriba
Y entonces el mar lo que hacía era que me metía más profundo. Sí, porque está Pero flotando descansé. usted. Cuando me sentí más descansado, yo me intenté mirar hacia donde estaba la playa La orilla. y no la veía. Wow. Haciendo un esfuerzo, vi las matitas de coco como el tamaño de un dedo meñique. Digo, Dios mío, porque estoy bastante lejos. Ay, cansado como estoy todavía. Y entonces una voz me dijo, móntate en una ola. Y yo digo, sí, yo me sé la técnica. Fíjese, yo estoy hablando, una voz fue que me dijo así, como conmigo mismo. Y entonces digo, tengo que esperar la ola más grande que venga de adentro del mar profundo. Y veía pasar muchas olas, eran pequeñas, hasta que por fin vi una ola bien grande, grande. Digo, esa es mi ola. Ahí me voy. Y entonces, oiga bien, esa es mi ola. Cuando la ola se está acercando a ti, que está como a unos 50 metros de distancia, el lugar donde tú estás se pone bajito. Entonces, cuando se va acercando más, que está más cerca de ti, tú vas subiendo. Y ahí mismo, cuando tú vas subiendo, también ahí mismo te agarra la cresta de la ola y te envuelve. Y te va haciendo como un nudo, te va dando vueltas. Tú estás en la cresta de la ola. Y así envuelto, aunque tú estás sintiendo el golpeteo en tus huesos, me hizo así, me tiró a la playa. Muy extenuado, muy cansado profundamente, con los huesos molidos, pero estaba vivo. La fe también enfrenta conflictos. Usted va a un juicio, usted va a un hospital, a un médico para que le haga un examen. Usted tiene cierto miedo, cierta aprensión, pero vaya con fe, pensando en que Dios está con usted y lo va a ayudar. Amén. Y cuando usted tiene problemas económicos también, porque ¿cuántas veces no hemos tenido problemas económicos? ¿Cuántas veces hemos tenido hambre y Dios nos suple? Eso me recuerda el caso de una señora que tenía hambre en su casa y era un sábado de tarde y ella dice, ay Dios mío, yo tengo hambre en este día, si alguien se acordara de mí. Y Señor, te voy a decir lo que yo estoy antojada, lo que yo necesito, algo caliente, como una sopa, Señor. Y dice, ay Señor, discúlpame que me están tocando la puerta, vamos a seguir nuestra conversación ahora. Y la señora se para de la oración y va a la puerta, y cuando abre hay una señora con una olla de sopa. Wow. Dice, mira hermana, pensé en usted, que hice esta sopa y se la traje. Ay, Wow. Dios mío. Eso es fe. Eso es fe. Entonces, ¿qué te demuestra eso? Que Dios suple las necesidades de los seres vivos, de todas sus criaturas, sobre todo el ser humano, por el que Él murió. O sea, ¿qué tú le vas a esconder a Dios? Tú no le puedes esconder nada, porque Dios todo lo provee. Por eso es que somos justificados y liberados de la condenación al aceptar la muerte de Jesucristo mediante la fe. Y entonces entramos al arrepentimiento, y el arrepentimiento un día nos va a impulsar hacia el bautismo. El bautismo es como decirle al mundo, mira, yo voy a hacer un cambio en mi vida. Es un testimonio público el bautismo. La gente lo malinterpreta, que cree que no debe bautizarse. Marcos 16:16 te dice que el que creyere, y usted creyente, usted es un discípulo ya, ahora necesita ser bautizado. Para alcanzar la salvación. El que creyere Y fuere bautizado, será salvo. este será salvo. Bueno, profe, después de haber escuchado ese testimonio suyo de cómo la fe lo mantuvo vivo en las olas del mar, pues vi también que se emocionó un poco cuando estaba contando el testimonio de la señora. Y es así, la fe del ser humano, dicen que la fe mueve montañas, y más si la tenemos fundamentada en la roca eterna que es nuestro Señor Jesús. Mañana tenemos una parte bien interesante de esta lección, porque no es una pregunta, es como una condición.
que hace Pablo, si permanecen en la fe. Pero mañana estaremos hablando de esta parte tan interesante de la lección de esta semana, que lleva por título Reconciliación y Esperanza. Repetimos el verso para memorizar y concluimos con una oración con nuestro profesor Miguel Ángel Peña Castillo. El versículo nos dice: al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Padre nuestro, agradecemos todo el cuidado que nos ha tenido durante toda nuestra vida. Cuando hemos fallado, tú has estado ahí. Pero también hemos triunfado en cosas y también tú has estado. Queremos que en los lugares donde se encuentran nuestros hermanos y amigos, tú estés con ellos y pelees, Señor, ese pleito que ellos no pueden pelear. Que tú lo pelees personalmente a favor de ellos. Amén. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llegamos al final de nuestro tiempo de estudio. Pero recuerda, la lección no termina aquí. La lección comienza mañana, cuando pongas en práctica lo aprendido. Gracias por ser parte de Presente 7, en la frecuencia que te acompaña siempre. Esperanza mía. Que la palabra de Dios sea tu norte hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue Presente 7.